escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, 1:05, aquí desde los estudios de Radio Caracas Radio, en tu programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que llega gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Kenier Jaramillo en la producción y en los controles, el gran César González. Estamos en la espera de establecer comunicación telefónica con Andrés Velázquez, quien se encuentra en Guayana. Ya desde mañana estará en Caracas. Él está en actividades, no ha parado durante todas estas fechas que en otros tiempos estaban más dedicadas a la reunión familiar, al reencuentro con los amigos, pero que estos tiempos de pelea y lucha por el rescate de la democracia nos obligan a dedicarnos también a las actividades políticas con muchísimo más empeño. Andrés va a tener actividad hoy también de reunión y me comentó que establecería contacto con nosotros y posteriormente no iba a poder acompañarnos durante todo el programa. Nosotros vamos a querer aprovechar también para avisar a nuestros oyentes que abriremos los micrófonos después de la 1:30 porque muchos de nuestros oyentes tienen muchas cosas que decir sobre lo que está sucediendo en este país, un momento de muchísima zozobra y de mucha tristeza en muchos hogares venezolanos. Andrés, te tenemos ya al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Saludos y buenas tardes a todo ese equipo de Radio Caracas Radio y a todos nuestros queridos amigos oyentes, fieles oyentes de su Radio Caracas Radio y de su programa Contigo, hoy con Andrés Velázquez, como todos los miércoles. Y te informo, Andrés, que nuestro compañero Gustavo Lainet se encuentra en Ciudad Bolívar. Le pregunté dónde estás y me dijo en mi tierra, con el orgullo de ser bolivarense, y se encuentra allá en reuniones familiares de reencuentro con su gente. Exactamente. Yo debo destacar que durante todo diciembre nuestro programa, por lo menos el de los miércoles, el programa Contigo, lo estuvimos atendiendo sin fallar. Es correcto. Y arrancando el año, queremos también estar con todos los oyentes. Nunca quisimos estar fuera del aire, ni poner ningún otro programa grabado, ni cosa por el estilo, porque, como tú bien sabes, Luis, y saben los oyentes, la situación no estaba como para desaparecer de acá, sino estar permanentemente en contacto y al aire con esta situación que, como tú bien has comentado, ha sido un diciembre muy, pero muy desagradable. Yo diría que de todos estos 18, 19 años de este régimen oprobioso, nefasto, de este régimen de corrupción, de ruina, de pobreza, de destrucción nacional, yo diría que este es el peor de los diciembres, tal como lo puse en un mensaje que envié para todo el país, para todos mis compatriotas, en vísperas del Año Nuevo. Y el peor, así lo he calificado, el peor de los diciembres, porque fue el diciembre sin hallacas, fue el diciembre sin el pan de jamón, fue el diciembre sin el pedacito de cerdo en la mesa, que siempre, por muy pobre que la gente fuera, sencillamente tenía allí o dicho de otra manera, muy poca gente se quedaba sin esa tradición en la mesa durante los diciembre. Y el trabajador podía comprar un estreno para su muchacho, que es otra tradición, podía reunir a parte de la familia y
ponerle su regalito en el arbolito, en la reunión familiar para abrir su regalo, podía inventarse esa del amigo secreto también, jugado entre la familia, compartido entre la familia, y perfectamente, bueno, podía disfrutar de alguna bebida durante la Navidad y para el Año Nuevo. Bueno, eso no ocurrió este año. Este año lo que vimos fue manifestaciones, ¿quién iba a creerlo? El propio 24 de diciembre, el propio día de Navidad, cuando ya iban a ser el niño, bueno, sencillamente la gente estaba en la calle reclamando por hambre, reclamando comida en primer lugar, y luego exigiendo el cumplimiento de un compromiso que hicieron con ellos la gente del gobierno, pero que como todos sabemos, bueno, sencillamente este régimen no cumple absolutamente nada, no tiene palabra, y bueno, finalmente podemos decir que concluyó el año 2017 en una situación que puede ser mostrada como la mejor evidencia de la ruina y del empobrecimiento general del país. Aquí en el estado Bolívar, donde me encuentro ahora, en Ciudad Guayana, en San Félix y Puerto Ordaz, entre el 22 y el 31 de diciembre, Luis y queridos oyentes, se produjeron 18 manifestaciones, sí. 18 trancas de la vía. La vía Supata fue trancada casi una semana entera, la vía hacia el Pao, para los barrios, hasta la zona de la avenida Manuel Piar arriba para subir a San Félix, en la zona de Puerto Ordaz. En todos lados hubo manifestaciones, hubo trancas exigiendo comida, y en el caso de Bolívar, agréguenle exigiendo gas, porque la gente no tenía gas en su vivienda. Y eso eran manifestaciones en la zona de Unare, donde se distribuye el gas, la gente enloquecida buscando una bombona de gas. Bueno, aquí fue por el agua, por el gas y por la comida. Y tengo entendido, me comentabas hace un rato, que también en algunos estados del país, tú llevabas la cuenta y me nombrabas algunos, y donde además el propio 31, tal como tú, o como lo habíamos comentado, que había gente ya proponiendo la posibilidad de un cacerolazo el día 31, bueno, en algunas partes del país se cumplió. Sí. Tú me comentabas de eso. Sí, efectivamente, o sea, hubo una forma de protesta, que mucha gente dice, no, pero eso no tumba gobierno. No, hermano, eso no tumba gobierno, pero deja una clara visión del malestar. Ustedes saben lo que significa en un país tan bonchón y tan fiestero como Venezuela, donde se acostumbraba dejar todo pospuesto porque la Navidad impregnaba absolutamente todos los aspectos de la vida. Es decir, simplemente recibir el año era una fiesta que además se hacía en la casa y en la calle. Hay que recordar jóvenes de 22 años que no me creían que en diversas zonas de Sabana Grande, por ejemplo, se reunía la gente después de recibir el año y se iba para las discotecas, o lo recibían en los restaurantes, porque la cena de fin de año, muchos hogares, muchas familias, muchas compañías lo organizaban en restaurantes de la ciudad. Y Sabana Grande, por ejemplo, que es la zona donde me tocó estar a mí recibiendo el año, eso era un desierto, eso era una tristeza, hasta que empezaron a sonar cacerolas a las 12 de la noche en algunos sitios, en otros no. Pero, por ejemplo, es muy sintomático que los cacerolazos hayan tenido lugar especialmente en las zonas populares, en las zonas populares de algunas parroquias de Caracas, pero también en otros puntos del interior. Y yo te quiero hacer una precisión en relación a las manifestaciones, a los reclamos, a las exigencias del pueblo en la calle por comida, que tenían, yo digo, por primera vez la gente precisó, porque estaba muy clara cuando se le entrevistaba, cuando se le acercaba un periodista, cuando gente
activistas de nuestras organizaciones se acercaban a conversar con ellos. La gente tenía clara, exacta, concreta y firme precisión de quién era el responsable. Es correcto. De esa situación. Eso es un síntoma importante. Eso es muy importante. Sí, y porque tú sabes cómo actúa el gobierno. No, eso es la guerra económica, no, eso es el imperio, no, esos son los apátridas de la oposición golpista y cosas por el estilo, pero esta vez era esa gente humilde, esos que ellos manipulan electoralmente, esos que ellos les hacen ofrecimientos engañosos para llevarlos a votar por ellos, estaban claros, precisos, diáfanos en relación a responsabilizar a Nicolás Maduro y sus ministros incompetentes y corruptos de ser los responsables de esta dramática, de esta tragedia, de este infierno que está viviendo el país, de este viacrucis que está sufriendo el venezolano en este momento. Esa es una precisión importante hacerla, y la otra... Vamos a profundizar cuando salgamos de esta pausa, Andrés, que ya nos llegó la hora de... Nos toca hacer el primer corte. Sí. Bueno, no se retiren. Vale. Ya continuamos comentando en nuestro primer programa contigo, Andrés Velázquez, del año 2018, año de definiciones. Usted escucha por RCR 750 AM. Muy buenas tardes, nuevamente, 1:18, aquí en Radio Caracas Radio, en el estudio, Andrés Velázquez. Ibas a profundizar sobre lo que estábamos comentando. Exactamente, Luis y querido oyente. El primer dato que daba, que era muy importante precisarlo, era que la gente había ubicado de manera clara y precisa el responsable de todo esto, de toda esta tragedia, de todo este infierno que vivió el pueblo durante el mes de diciembre y durante todo el año 2017. Y el segundo elemento es que era la gente del barrio. Yo creo que esto es bueno precisarlo, porque no pueden venir a decir, no, que era la gente de la burguesía, sí. El lenguaje ese que utilizan estos comunistas que están en el poder. Entonces, venían con ese cuento. Esta vez era la gente del barrio, la gente humilde, que además confesó haber votado por ellos, pero que no estaba dispuesto a seguir calándose eso. Y es que el año que cierra con la claridad de que este que viene no va a ser mejor en absoluto, va a ser peor. Mientras estos bichos están en el poder, es obvio que no tienen la menor intención de rectificar. Y por eso yo he venido señalando en la reflexión de estos días de diciembre que, Luis, de verdad, así lo creo y así te lo transmito para todos nuestros oyentes. Yo creo que llegamos al llegadero. Llegamos al llegadero porque la gente no se va a calar esto. La gente no puede seguir sometida a pasar hambre. La gente va a buscar una solución. Y eso, cuando lo digo en esos términos, es porque definitivamente tenemos que ir en la búsqueda de ese cambio. Que este modelo político, económico, social no puede continuar. Que tenemos que desalojar a esta gente del poder, cueste lo que cueste. Ese cueste lo que cueste es sortear cualquier obstáculo que se nos ponga por delante, es hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer, es hacer todo el sacrificio que tenga que hacerse, es construir una unidad nacional, una unidad, digamos, superior, una unidad total de todos los sectores, del barrio que ha sido 1001 veces engañado durante todos estos 19 años, de esos que creyeron en un proyecto político y luego fueron estafados sencillamente por estos asaltantes de la política, por estos aventureros de la política, que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
cuando los trabajadores que confiesan que su salario ya no les permite ni siquiera comer, porque un pollo está rondando, supera ya, mejor dicho, los 500.000 bolívares. Aquí en el estado Bolívar, un pollo está entre 520 y 570.000 bolívares. Eso es el costo. Y la carne ya prácticamente montada en 500.000 bolívares un kilo. Cuando ese trabajador, ese habitante humilde del barrio, de lo que uno llama sectores populares, cuando esos sectores intelectuales, cuando esos sectores de clase media hoy empobrecidos sencillamente, cuando los propios empresarios en búsqueda de posibilidades de invertir y de que sus negocios funcionen en Venezuela, cuando los pescadores, los campesinos se entiendan, cuando los estudiantes también definitivamente, como lo han venido haciendo, empujen con fuerza todos a la vez, bueno, yo creo que no habrá Nicolás Maduro ni pandilla alguna que le acompañe que pueda frenar al pueblo venezolano en desalojarlos del poder, en cambiar el cambio democrático que todos estamos esperando. Ese es el planteamiento. Yo no tengo dudas porque definitivamente con los datos que manejamos, Luis, en relación a ingresos, fíjate tú, $2.5 estamos recibiendo nosotros mensualmente como salario mínimo. Y ojo, yo no coloco, como algunos dicen por allí, que el tema del salario mínimo, incluyéndole el cestatique, es lo que da el salario ese integral total. Primero, yo quiero hacer la aclaratoria que eso no es salario integral, porque el bono de alimentación, aquí se ha venido mal utilizando el término, salario integral no es eso que recibe. El salario mínimo es ese salario mínimo nacional que está anunciado separado del bono de alimentación, y que en el caso venezolano son 248.000 bolívares mensuales, lo cual representa $2.5 mensuales, 2.5. Eso es el salario. Esa es la verdad, porque el precio de absolutamente todo lo que adquiere el trabajador está dolarizado a esa tasa. Así y por es. lo tanto, sí, todo lo demás es ficticio, lo que así pretende. No, porque se está diciendo por allí que estamos recibiendo $7 mensuales de salario mínimo, porque incluye... Lo cual es una tragedia de todas maneras, porque eso es muy inferior al salario mínimo de los países más paupérrimos del planeta. A cualquier otro país que está recibiendo de $500, el país que menos recibe no está en menos de $400 mensuales. El país que menos recibe, o como referencia, que lo pongamos en dólares mensuales como salario mínimo, bueno, el que menos recibe está un poco más allá de los $400 mensuales. Nosotros estamos en 2.5, y aclaro, 2.5 porque el salario mínimo mensual es apenas de 248.000 bolívares, que sumada a la cestatique, que son este bono de alimentación 549, da los 790 y tantos de estos que se ponen como salario íntegro. Y repito, no se puede calificar, es un error, no se puede seguir repitiendo que el salario integral, porque no hay salario integral mínimo que estemos... Porque además, Andrés, y tenemos que recordarle a todos nuestros oyentes y sobre todo informarle a los que nos escuchan que tienen menos de 30 años de edad, que el salario integral también era un concepto que incluía... nosotros, claro, pero es que además... Lo conquisté yo como presidente del sindicato decidor de Sutí. Es correcto, pero es que además eso incluía un concepto que ya se ha menospreciado por el olvido, que es que el trabajador disponía de una seguridad social.
Había un instituto de seguros sociales que cubría una serie de gastos que ahora el trabajador tiene que cubrir de la manera de la manera silvestre, es decir, tiene que recurrir a la caridad, a la ayuda, a cualquier otro tema para poder garantizar su salud, y eso formaba parte antiguamente de lo que era un salario integral. Bueno, que quede claro el tema del concepto del salario integral, que lo que estamos recibiendo como ingreso mensual mínimo no se puede calificar como salario integral, porque, repito, el bono de alimentación no es parte integrante del salario mínimo, de ese salario, que está en apenas 248,000 bolívares mensuales para los venezolanos. Ese es un dato importante para el tema pobreza, del cual te quiero continuar hablando. El otro elemento, para dar datos que conozco aquí como la palma de mi mano: Sidor cierra el año 2017, empresa para la que he trabajado y de la que me siento parte durante toda mi vida, y así moriré considerándome un sidorista. Acaba de cerrar el año 2017 con apenas 309,000 toneladas de acero líquido al año. Eso es lo que es lo que produjo en todo el año. Eso es una catástrofe. Una catástrofe. Y ahorita, Luis, la gente que tiene turno fijo de 7 a 5 y 7 a 3, apenas trabaja hasta las 11 de la mañana. Van de 7 a 11 porque los comedores la gente que presta servicio de comedores no le pagan, se fueron, no hay comedor, y la gente está trabajando de 7 a 11 de la mañana. Y hay trabajadores que tienen 5 meses sin ir a la planta porque sencillamente de 80 unidades que tienen que estar buscando a los trabajadores en todos lados, apenas 17 son las que están en servicio. Y permíteme que recuerde, Andrés, que llegó un momento donde yo recuerdo que ustedes, como trabajadores, en un momento determinado tuvieron hasta que protestar, porque en aquella época donde ustedes disponían, gracias al contrato colectivo que ustedes pelearon, el comedor, yo recuerdo que en una oportunidad les hacían los exámenes y todos tenían un exceso de colesterol porque comían carne prácticamente todos los días y tuvieron que pedir hasta el cambio de dieta. Ya voy, es que hubo una protesta porque servían carne todos los días. Así es. Imagínate tú. Bueno, y así está Benalún, así está Alcázar, así está Ferrominera, Orinoco Iron, Sidetur, todas esas. Y PDVSA dejó de producir 1 millón de barriles diarios, porque antes producía 2.890.000. La cifra exacta dada por la OPEP, y hoy apenas está produciendo 1.837.000 barriles diarios. Sí. Es decir, nos caímos 1 millón diario, lo cual muestra, por otro lado, la ruina del país. Es correcto, Andrés. Estamos ya en la hora en que debemos ir al corte. Permíteme concluir con lo siguiente. Con lo siguiente. El año terminó igualmente con una cesta básica de alimentos montada en los 3.800.000. El salario de los trabajadores no da para comer. Lo que hay es hambre en Venezuela. Nosotros tenemos que parar esta situación. La tenemos que parar, repito, cueste lo que cueste, con un gran movimiento de unidad nacional donde todos los sectores del país, con un solo objetivo, con un solo propósito, que es el de derrotar y desalojar del poder a estos corruptos y a estos indolentes que hoy están gobernando. Con esto quiero cerrar esta parte, que me comprometí a acompañarte, Luis, bueno, deseándole a todos, dentro de lo que cabe, bienestar y unidad, dentro de lo que cabe. Pues no podemos ahorita hablar de felicidad. Felicidad vamos a tener cuando desalojemos del poder a estos dictadores que hoy están gobernando. Así es. Vamos a un corte. Pluralidad, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Estamos en el programa Andrés Velázquez Contigo, desde el estudio de Radio Caracas Radio en directo. Vamos a abrir las líneas a nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden llamar por el 482-9750, 0212, por supuesto, 482-9750, y me dicen que ya tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿nos puede decir su nombre y de dónde llama? Buenas tardes, señor Trincado, la señora Mildred García de la avenida San Martín. ¿Cómo está, Mildred? ¿Cómo está? Soy catiense, ¿usted lo sabe? Sí, cómo no. Conozco la causa, cuando era la causa R. Sí. Cuando era hasta Procatia, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Bueno, mucho cariño que me enlaza con ustedes. Quiero decir que el doctor Carrera Dama, sí, cuando dice Andrés Velázquez que estamos pasando por un vía crucis, decía que característico de este régimen era una tríada de agonía que se llama cárcel, exilio y martirio. Todo el que se oponga a este régimen, todo el que protesta, todo el que resista, todo el que tenga dignidad para no dejarse arrastrar ni dejarse comprar por una cajita de alimentos ni por ninguna burusa, le sale cárcel o exilio o martirio. Yo quería recordar, señor Trincado, porque usted me fascina cuando usted interviene, porque usted es tan preciso en el verbo, lo que pasó con la alcaldía metropolitana. Este régimen retorcido, este régimen perverso y sádico, vengó al alcalde Ledesma, que se fue del país para luchar desde afuera, vengó sacrificando, hundiendo en el martirio a todos los funcionarios de la alcaldía metropolitana en el mes de diciembre, dejando a su familia en la calle y sin honrar las deudas que tenía con la alcaldía. Eso es correcto. Eso hay que reclamarlo, eso hay que apoyar esa protesta, porque eso no es humano, eso no es cristiano, eso no es decente de ningún político. Hasta luego y gracias. Muchísimas gracias, Mildred. No sé si tenemos otra llamada. Tenemos más llamadas, pero quiero comentar particularmente, posteriormente, lo que nos ha expresado la señora Mildred. Aló, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, con la señora Irene de Altagracia. Irene, buenas tardes. Feliz año a pesar de todo. A pesar de lo todo. Que está pasando. Así es. Entramos en el foso de un caos, no hay agua. No hay agua por 72 horas. Este gobierno fracasó. Con razón el gobernador del estado de Florida, de los Estados Unidos, donde hay una cantidad de miles de venezolanos padeciendo, está pidiendo que Maduro renuncie. Estos son unos vagabundos y unos sádicos. Perdóneme, pero es así. ¿Quién nos llama? Tenemos otra llamada. Se cayó lamentablemente la comunicación con la señora Irene. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Zulay Gómez de las Acacias. Zulay Gómez de las Acacias. Adelante, cuéntenos. Mire, estoy llamando un gesto de agradecimiento, gracias a Radio Caracas, a esos muchachos cabilleros que sinceramente a lo que hemos llegado, llamo al 0800 Salud y me contesta una joven y me toma los datos y me dice, ¿tiene el carnet de la patria? Yo le digo, no, el único carnet mío es la República de Venezuela, que la vamos a recuperar, y me ha dicho, entonces usted no puede recibir esa medicina. ¿Qué le parece? Pero Diosito es tan grande. Ahorita acabo de hablar con una señora, Lisette, que me mandaron de Estados Unidos la medicina, ella la recibió, y en Radio Caracas también, y todas estas personas que ese día se abocaron a mandarme, a conseguirme esa medicina. ¿Cómo es posible que uno tiene que depender ahora de un carnet y que de la patria? ¿Esto qué es? Esto es una dictadura, señores. Despierten y reaccionen. Ya no tenemos más llamadas, Zulay. La prueba fehaciente de que este país va a reaccionar y está reaccionando a toda esta opresión está clarita en un tema, y es que inmediatamente, a pesar de esa imposición que le hicieron, le llegó por otra vía, por la vía de la solidaridad, los medicamentos que usted requería, tal como usted lo expresa. Y dramáticamente
es la vida que tenemos en este momento. Eso se llama parte de la resistencia que el pueblo venezolano está haciendo ante el oprobioso régimen que nos está tratando de hacer la vida cuadritos. Hay una Venezuela que reacciona y una Venezuela que se organiza, y es a ella a la que hacemos un primer llamado a una mayor organización, a seguir resistiendo y a no rendirse. Como decía Mildred, como decía la señora Mildred de la Avenida San Martín, lo que están haciendo con los empleados y obreros de la alcaldía metropolitana es infame, pero es digno de es lo que suelen hacer todas las dictaduras, es decir, sembrar el terror, es decir, como no pueden ir a la cabeza y para vengarse de lo sucedido con Antonio Ledesma, pues entonces la pagan con los empleados, la pagan con los obreros, los castigan de esa manera tan perversa, porque ahí están pagando muchos justos por ningún pecador, porque eso es lo más cumbre. No ha habido delito alguno, ni en el alcalde, ni en nadie, sino tener una institución que sencillamente para el régimen la quisieron borrar del mapa, no pudieron controlarla, lanzaron de candidato. Recuerdo que en una de las oportunidades el candidato fue Aristóbulo Istúriz, perdió. Y bueno, esa es la manera como tienen ellos de aceptar las derrotas, sencillamente fulminando la vida de cientos de hogares. Me dicen que tenemos nuevas llamadas. Por favor, su nombre, ¿de dónde nos llama? John Londoño, John. del Valle del Tuy. Muy bien, John. Mire, le estoy llamando para que, por favor, la dirigencia política que tienen acceso a los medios de comunicación le exijan por televisión, nada de radio, televisión, a Maduro que presente su partida de nacimiento, porque él está violando el artículo 41 de la Constitución. Por tanto, con el artículo 25 de la Constitución se le anula todo, desde la proclamación hasta acá, todo lo que ha hecho se puede anular, siempre y cuando no muestre su partida de nacimiento. No la ha mostrado en casi 5 años. Es lo más probable que no la tenga, y si la tiene, la va a tener que falsificar y le vamos a demostrar que es chimpa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna otra llamada tenemos? Aló. Adelante. Buenas tardes. Dígame su nombre, por favor. Me habla ¿Y de la dónde señora nos... Victoria Fuentes de Santa Mónica. Díganos, señora Victoria. Primero, para felicitarlos por que ustedes están tan claros y son el pueblo mismo que habla en las voces de ustedes, porque mire, este pueblo ya no aguanta más. Estamos pasando hambre, esta gente arruinaron a todo el pueblo de Venezuela, aquí no ha habido alegría, aquí se pasó el diciembre más triste que ha pasado este pueblo, no por un pernil, por todo, aquí las mesas estuvieron vacías, la gente ha llorado, la gente está sufriendo, y después este señor y que hace un aumento, todo el mundo, mire, toda la familia, toda la gente que me llaman a mí, todo el mundo llorando porque ese aumento lo que trae es más hambre. Este señor, este comunismo, lo que hizo fue poner a pasar hambre al pueblo venezolano. Y acuérdense que cuando estábamos en las guarimbas, el que se quemó la bandera de Cuba, el hijo de Fidel Castro nos mandó un mensaje que este pueblo ahora sí va a pasar hambre. Y como este señor cumple las directrices de los cubanos, nos tiene así, pero o nos mata el hambre o nos mata la calle. Y es preferible que nos maten en la calle, pero de esto tenemos que salir. ¿Alguna otra llamada? No. Bueno, efectivamente, Victoria, el pueblo ahora tienen bien clarito dónde está el verdadero problema. Y yo quiero aprovechar estos minutos para decir algunas cosas que no he tenido atragantado porque he tenido mecanismos por donde decirlo. Por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, @LuisTrincado. He visto a algunos venezolanos, tanto en el exterior como aquí en Venezuela, haciendo burla o diciendo esa frase típica de bien hecho por aquellos que han estado protestando por el famoso pernil. Yo entiendo que para mucha gente es indignante que haya venezolanos que reaccionen, sea ahora en este momento cuando ya les tocó a su puerta las inclemencias de este régimen, a pesar de que todos los avisos estaban dados desde hace muchísimo tiempo. Pero yo creo que son momentos de unidad del país en torno a una enorme solidaridad entre venezolanos. Todos los que tenemos hijos, tenemos familia, todos, independientemente inclusive, gente de la clase media que tuvo que luchar muchísimo, muchos de ellos para salir
de esa vida triste de la pobreza. Todos deben entender el significado para muchas familias de lo que era ese pernil. Primero, que muchos de ellos lo que estaban reclamando era lo que habían pagado. Así sea subvencionado o no, yo tengo que reivindicar que hubo gente que desde el mes de noviembre había pagado por adelantado por esa pieza de alimentación. Se trata de proteína animal. Un pernil suele ser más de 4,5 kilos de carne, generalmente con escasa grasa y muy localizable. En un país donde el aceite está carísimo, muchos usan esa pieza para extraer el aceite necesario, lo que se llama la manteca, y con 4,5 kilos de proteína animal, la subsistencia de una familia en riesgo de desnutrición es un elemento muy importante. Tenemos que entender eso. Quizás haya gente a la que le sobre el dinero o le sobre la posibilidad de conseguir alimentos. Pero estamos hablando de una auténtica tragedia humana. Y el hecho de que la gente haya salido a la calle, mucha gente haya salido a la calle, a protestar, no solamente por el pernil, porque no consigue comida, inclusive pudiendo pagarla, los precios son astronómicos. Y hay gente que sale a la calle también porque no conseguía la bombona de gas, por el caos que significan los apagones, por miles de razones. Toda protesta en contra de esta tiranía para mí es bienvenida y es un mensaje al mundo. Quiero aprovechar también la oportunidad, no sé si estamos a tiempo, espero señales de cabina si tenemos algo de tiempo, porque quiero leer algo, quiero aprovechar este espacio, porque también algo que nos falta mucho a los venezolanos, a veces en esta crisis de subsistencia, es recordar a aquellos que dieron su vida por el trabajo y que son venezolanos ejemplares. Voy a tomar y voy a leer unos tweets que dejó ayer el ciudadano Damián Prat. Todos mis respetos a un gran periodista, amigo de esta casa, amigo de nosotros, que trabaja allá en Guayana, Correo del Caroní. Damián Prat escribió lo siguiente sobre un venezolano de pro que falleció ayer a los 90 años de edad, y quiero que esto sirva de homenaje. Le voy a leer textualmente. Hoy falleció a los 90 años de edad Argenis Gamboa, uno de los pioneros de aquella maravillosa aventura de patria y soberanía que fue Sidor, emprendida hace 55 años. Argenis Gamboa fue el primer, tengo entendido que su segundo apellido es Marcano, Argenis Gamboa Marcano, fue el primer ingeniero metalúrgico de Venezuela y primer presidente de Sidor. Las dictaduras militares retrógradas que asolaron Venezuela en la primera mitad del siglo XX nunca se interesaron en crear una carrera vital para el desarrollo como la ingeniería metalúrgica. Gamboa, merced a una beca, abrió esa senda estudiando en el extranjero. Argenis Gamboa Marcano fue también el segundo presidente de la transformadora Corporación Venezolana de Guayana, la que sembró un plan nacional de desarrollo, hoy lamentablemente en ruinas, gracias, entre comillas, a la revolución. Argenis Gamboa Marcano, semejante a don César Mendoza, primer gerente de planta de Sidor, fallecido hace pocos meses, deja una trayectoria vital, creadora, que será fuente inspiradora para reconstruir Guayana, pilar esencial del desarrollo soberano de Venezuela. Vaya nuestro sentido pésame a sus familiares y viva el recuerdo de esos venezolanos que lo dieron todo para Venezuela, sin grandes heroicismos ni grandes proclamas, sino estudiando fuerte y trabajando para el desarrollo del país. Vamos a un corte y ya volvemos para el final de este programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Copien el modelo de vida de los países que les están abriendo las puertas. Seamos agradecidos absolutamente a todos y sintámonos orgullosos de que, por ejemplo, en el equivalente de la prueba académica para entrar en las universidades en Chile, los venezolanos sean los primeros en obtener los mejores resultados. Que a los ingenieros petroleros venezolanos se los están peleando todas las compañías en el exterior. Que los venezolanos están dando muestras de amistad, de cariño. Somos
somos ejemplo en muchísimos países y estamos aprendiendo además muchas cosas que aquí no habíamos olvidado, como respetar las leyes, respetar los semáforos, saber lo que significa pagar una multa, saber lo que significa ir preso si te pones a tratar de pagarle una coima o de chantajear o de pagar algún tipo de soborno a algún funcionario público. Todas esas son buenas lecciones. Aprendan todo, menos una recomendación. Aprendan también el grave fracaso que fue para el exilio cubano allá en Miami haberse puesto a pelear por protagonismos y haber conseguido consolidar la dictadura de Fidel Castro durante 50 años. Que nos sirva ese exilio cubano enfrentado entre ellos para no repetir esa muestra, para no repetir del exilio la cuota de parcelas y las peleas mezquinas. Que sea Venezuela el gran objetivo, Venezuela y su libertad, para que este sea un país de progreso. Es el mensaje que podemos entregarle a todos para que arranquemos el 2018 con la conciencia plena de que esto no debe continuar como está y de que Venezuela merece un futuro muchísimo mejor. Hasta el próximo programa. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo.